y Evolutiva de Magallanes. GEMA es uno de los tantos grupos de investigación de la Universidad de Magallanes que a la fecha funciona en el Laboratorio de Medicina Molecular del Centro Asistencial Docente de Investigación CADI-UMAC. Su investigación está enmarcada en lo que se conoce como medicina translacional, área médica que conecta la investigación científica con la medicina asistencial para transformar los resultados obtenidos en laboratorio en avances para la salud de los pacientes. Este potencial biomédico es el que ha apoyado durante estos últimos 4 años estudios genéticos en enfermedades como el cáncer y el mismo COVID-19. De hecho, en esta última se ha hecho el seguimiento de un estudio de corte longitudinal en Magallanes, que va a servir como una evidencia científica no solo para la región de Magallanes, sino también a nivel nacional. Para conocer más de este trabajo, vamos a conversar en este especial Alma Mater por las pantallas de UMAC TV con la doctora Yolanda Espinosa Parrilla, investigadora y directora del grupo GEMA del CADI-UMAC y especialista en el área genética de poblaciones, como así también académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes. Bienvenida al programa, Yolanda, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a conversar de GEMA, pero de muchos otros temas también atingentes a la salud de Magallanes, a la investigación, a la ciencia, etcétera. Yolanda, bueno, ¿cuándo se conforma GEMA y en base a qué inquietudes científicas se crea finalmente este grupo de genómica evolutiva y médica de Magallanes, verdad? Sí, efectivamente. Sí, mira, este grupo en realidad formalmente, porque en realidad tú sabes, estudié una trayectoria anterior, formalmente podríamos decir que se creó hace 2 años, ¿sí? Okay. Y esto tiene que ver con un interés en la genómica médica, es la aplicación de las herramientas de genética y de genómica al área de la salud humana, sobre todo, particularmente, aunque no exclusivamente, pero tiene precisamente un componente que es un poquito el que puede diferenciarnos de otros grupos, que es el evolutivo, ¿de acuerdo? Yeah. Es decir, es un interés por ver el impacto que las fuerzas evolutivas tienen sobre las poblaciones y esto sobre enfermedad, ¿de acuerdo? Un poquito para que se entienda, y además es algo que tiene mucho impacto hoy en día con el tema de la pandemia, nosotros vemos la enfermedad como una consecuencia en parte de todas las fuerzas evolutivas que actúan sobre el hombre o sobre la vida, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería el efecto que las pestes de la Edad Media causaron en Europa, donde eliminaron al 50% de la población, y el otro, pues la población que quedó con una variante genética que la hizo tener más, digamos, fuerza para luchar contra el virus de la peste, pero que hoy en día, por ejemplo, pues repercute en un mayor índice de enfermedades autoinmunes debido a esta selección genética de poblaciones que en ese momento, por ejemplo, sobrevivieron a los virus que producía la peste, ¿de acuerdo? A la bacteria, en realidad. Estoy pensando en el virus por la pandemia actual. Entonces, bueno, esta mirada evolutiva es la que un poquito da un poquito una idea diferente a GEMA. Y en este escenario, ¿Magallanes tendrá alguna particularidad que precisamente a ti y a tu grupo les haya llamado más la atención en torno a generar investigación y ciencia en el área? Magallanes se sabe que es una población cautiva en el sentido de que hay poco flujo de población hacia otros lugares desde aquí hacia afuera. También ha sufrido inmigraciones muy concretas, sobre todo europeas, ¿no? Un ejemplo que conocemos todos pues, es la inmigración croata, ¿no? En su momento, la llegada de habitantes de la costa mediterránea pertenecientes a lo que actualmente es Croacia, y tiene estas particularidades de región aislada, ¿de acuerdo? En cuanto a la genética, en realidad, bueno, no deja de seguir un poquito el mismo patrón que toda Latinoamérica, toda una región donde hay mucha admixtura, que se llama, ¿de acuerdo? Mucha mezcla. Entonces son poblaciones que vienen en realidad ya por toda la historia evolutiva de las migraciones de las poblaciones ya viene con mezcla. Después tiene fenómenos concretos como esta entrada de flujo de genes que decimos los genetistas, que finalmente son personas que llegan en un momento determinado de una zona, como pudo ser Croacia. Y después también, y esto es una cosa que tenemos por explorar prontamente porque está dentro de nuestros planes, los genes de las poblaciones originarias que permanecen, ¿de acuerdo? Es decir, efectivamente no tenemos una población como podíamos pensar en los aymaras en el norte de Chile. Lamentablemente hubo un proceso de extinción demasiado acusado, pero los genes de esas poblaciones todavía están, es decir, y hay poblaciones todavía de estas poblaciones originarias, entonces esto sí que es exclusivo de Magallanes, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido objeto un poco de estudio
estudio, ya tenemos un trabajo publicado en DNA Antiguo que tiene que ver con el estudio de las poblaciones que estaban aquí, porque eran varias, ¿no?, poblaciones que estaban en la región. Entonces tiene estas particularidades en cuanto a los genes. Después, en cuanto al ambiente, obviamente tiene muchas otras particularidades que llaman mucho la atención. El principal pues, es el ambiente cristino, que es decir, a nivel ambiental pues, tenemos muy poca polución, muy poca contaminación. Los niveles de estrés aparentemente son menos, niveles de estrés así a nivel del día a día. Y después, sí, lamentablemente, esto sería como para bueno, para malo, tenemos una nutrición, factores nutritivos bastante malos, digamos, por decirlo de una manera muy binaria. Es decir, tenemos un tipo de alimentación en Magallanes que no ayuda nada, ¿no? Poca ingesta de frutas y verduras, porque realmente no llegan, y muchísima ingesta de carnes rojas, ¿no? Entonces, bueno, hay unas particularidades que son importantes para tener en cuenta y que sí que llaman la atención. Perfecto. ¿Qué profesionales son parte de este grupo y cómo se insertan al trabajo del Laboratorio de Medicina Molecular del CADI? Sí, mira, el grupo es dinámico, ha ido variando mucho, pero básicamente, bueno, yo siempre tengo grupos de investigación, sobre todo con una mirada translacional al diagnóstico y obviamente incluyendo estudiantes, es decir, esto es fundamental, ha habido siempre el componente de asistencia, docencia e investigación, que siempre somos bandera aquí en el CADI. Entonces, el grupo ahora mismo, por ejemplo, está formado por dos estudiantes de doctorado, estudiantes de tesis, técnicos de enfermería y asistentes de laboratorio, pero es un grupo reducido, ¿de acuerdo? Somos 6, 7 ahora mismo. Y la idea siempre es tener tesis de doctorado o de magíster funcionando, porque para mí son el motor de la investigación, claramente, además porque es un interés genuino en formarse, ¿no?, como investigadores, y un aporte importantísimo, tanto para el grupo de investigación y la investigación como de parte de la investigación hacia ellos, ¿no?, en su formación. Sí, claro. Entonces, para mí es un pilar fundamental los estudiantes de posgrado y después los técnicos que ayudan a que el trabajo sea mucho más fácil, ¿no?, digamos, en el sentido de que realmente todos tengamos una labor y todos contribuyamos un poquito a unos objetivos que se marcan dentro del ámbito de la investigación. Bueno, también hay gente que pertenece, digamos, tangencialmente a GEMA internacional, ¿no?, que están fuera y que también están contribuyendo. Pero un poquito la esencia sería esto, sería tener estudiantes siempre, técnicos que dan apoyo y que son parte del grupo importante, y este objetivo común de hacer... Otra cosa importante es que estamos un poquito todos al tanto de todos, ¿no? Es decir, nos reunimos, intentamos también una labor importante de difusión. Justamente ahora tenemos a Daniela Zapata, que es una estudiante de doctorado, por ejemplo, que está muy interesada en estos temas y tiene muy buenas ideas. Entonces, yo también siempre queremos estar así como presentes. Siempre es importante la divulgación es importantísimo, científica. Por eso estos espacios igual que les aportamos como canal universitario. Bueno, te hablaba un poco del Laboratorio de Medicina Molecular, cómo ustedes se insertan dentro de este trabajo, y de la información que me nutrió justamente esta entrevista, leía que una de las ventajas justamente de esta labor es haber podido implementar en este laboratorio un biorepositorio, ¿cierto? Sí. Que está llamado a convertirse en el primer biobanco para el almacenamiento de muestras biológicas humanas en Magallanes. ¿Qué nivel de impacto genera para ustedes este avance, bueno, para la universidad, para el CADI, por supuesto, y para el desarrollo finalmente de ciencia en una zona extrema? Sí. Sí, mira, respecto a la primera parte que me comentabas, la inserción en el laboratorio, en realidad yo no hablaría tanto de inserción como que somos parte importante del laboratorio. Básicamente el laboratorio, hablamos de una infraestructura de equipamientos y edificio, y además de todo un trabajo previo y actual, ¿no?, en el hecho de que esto esté funcionando. Bueno, yo he estado participando en la creación del laboratorio desde sus inicios en el 2015, por lo tanto, y un poquito en lo mismo que te comentaba, la idea siempre era hacer un espacio donde cupiera la investigación lo más punta posible aplicada a la clínica en el sentido translacional, y esta medicina que hablamos de precisión o 4P, que contribuye un poquito a tener una medicina más dirigida, ¿no?, a la que a cada persona particular le está pasando. Entonces, esto desde el inicio, ya no te hablo como GEMA, sino yo como investigadora he estado participando, y por lo tanto, más que una inserción en el laboratorio, te diría que somos parte del laboratorio, ¿no?, muy importante, porque estamos desde el origen, en la creación del laboratorio. En ese sentido, el Laboratorio de Medicina Molecular como espacio, como infraestructura, como
lugar muy completo donde se puede trabajar, tiene lugar para que se inserten diferentes grupos y diferentes visiones, ¿de acuerdo? Y bueno, la visión de Gemma es esta de intentar darle este aporte de biología evolutiva, de genética de poblaciones, que es importante y además, sobre todo, porque además se inserta dentro de un global, es decir, nosotros estamos en colaboración con muchos otros investigadores en otros proyectos, que bueno, lo podría hablarte más concretamente si es interesante para la entrevista, pero esta inserción, digamos, en un global más de estudios de poblaciones, de fenómenos que nos afectan a todos, pero cómo aquí afectan particularmente, pues hace que nos insertemos en el laboratorio, no nos insertemos, como te decía, sino que formamos laboratorio de medicina molecular. Siempre, porque esa lo vuelvo a decir, es un poquito característica del laboratorio, es que haya también una traslación a la clínica, ¿no? Esto tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de kits diagnósticos o el desarrollo de test y de estudios que están dirigidos, por ejemplo, pues hay varias tesis, las tesis tienen una parte, yo acostumbro a poner una parte que tiene que ver mucho con la clínica, que puede ser, por ejemplo, pues búsqueda de biomarcadores, ¿no? Diagnósticos que pueden ser de interés luego para que se lleven a la clínica, o estudios de cáncer hereditario, con lo cual uno puede llegar a hacer diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces esta parte de traslación de medicina predictiva está dentro del grupo y funciona con todo el CADI. Respecto a la segunda cuestión que me decías sobre el biorepositorio, ¿verdad? Exacto. Mira, esto es una cosa súper importante que tenemos, es una ocasión fundamental que tenemos en Magallanes, porque, y esto se viene dado finalmente, bueno, es una idea original también del proyecto de tener un biobanco, pero a lo largo de estos años, y sobre todo con la pandemia, hemos aprendido cómo se hace, ¿de acuerdo? Cómo se hace bien, en realidad. Y esto ha sido gracias, en parte, bueno, pues nosotros formamos parte de un proyecto sobre el estudio de las bases genéticas del COVID, que bueno, yo podría hablarte más largamente. Sí, lo vamos a hablar de hecho. Sí, pero vamos a hablar del bio, vamos a hablar, así que ahora no me extiendo. Pero el hecho de ser insertado en este proyecto, que es un proyecto de todo Chile, ¿de acuerdo? Es un proyecto donde somos varios grupos del norte al sur de Chile. Ya en el proyecto decidimos, al inicio del proyecto, decidimos trabajar con calidad de biobanco, con estándares de biobanco. Y esto es una decisión que tomamos conscientes todos los investigadores, además me acuerdo, fue en un par de reuniones que hablamos sobre este tema, porque significaba cambiar en la manera de trabajar. Y entonces, esta manera de trabajar con estándar de biobanco significa trabajar con elementos de trazabilidad, que se llama, es decir, es básicamente control sobre todo las muestras y datos que estás haciendo, garantizando la trazabilidad, es decir, que tú puedes hacer un seguimiento y tener claro dónde están, cuánto se utilizó, qué tenemos exactamente, tanto de las muestras como de los datos, es decir, qué datos tenemos, qué datos no tenemos, qué datos faltan, por qué falta este dato, ha habido un error, también un control porque todos los datos y las informaciones que tenemos, así como las muestras, tienen que concordar, ¿de acuerdo? Hay un seguimiento, hay validaciones. Entonces, es una manera de trabajar muy actual en biomedicina, que es necesaria cada vez más si se quiere trabajar de una manera consensuada, porque también es importante trabajar con biobanco, y tener un biobanco nos da herramientas para trabajar de la misma manera en todas partes del mundo, ¿de acuerdo? De manera que podemos compartir información, y de hecho hay softwares que nos permiten... estándar, finalmente. Claro, es un estándar muy alto que permite pues, compartir datos, tanto los datos bases, los datos que yo extraigo cuando hago una entrevista a una persona, como los datos que yo obtengo cuando lo hago una analítica, como los datos del análisis, es decir, después cuando yo obtengo resultados, estos resultados también los comparto. Entonces, en este proyecto, de hecho, no hubo mucha discusión, en realidad lo discutimos como para fortalecer, ¿no?, la idea, pero todos estábamos de acuerdo que queríamos trabajar de esta manera porque permite compartir, entonces, tanto dar como recibir un poquito, ¿no? Entonces, la información que se tiene, y es verdad que esto ya lo estamos haciendo, estamos compartiendo información y obteniendo, ¿no? Es decir, es una manera de trabajar bastante, digamos, generosa de todos, ¿no? Con todos. Exacto. ¿Cuáles son esas alianzas que tienen, que mantienen universidades, otros grupos científicos, si las pudieras mencionar? Sí, mira, en ese sentido, de hecho, de la pandemia también digo, bueno, lo típico, ha traído cosas malas, obviamente, pero si queremos equilibrar un poco la balanza, algunas cosas buenas nos ha traído a nivel de métodos de trabajo, como te comentaba, y sobre todo de colaboraciones, muchísimo, porque además a Magallanes le ha resultado mucho más fácil trabajar en pandemia que, por decirlo de una manera muy drástica, que sin pandemia, porque con pandemia nos han considerado igual que otros porque no hacía falta moverse, ¿no? De repente, cuando hay más presencialidad, somos menos presentes, estamos menos presentes porque nos cuesta más, ¿no? Curiosamente, en la pandemia hemos estado súper presentes, y entonces ahí se han reforzado alianzas que ya teníamos,
Pero también se han establecido nuevas alianzas y te diría, por ejemplo, a lo mejor en el campo de trabajo con COVID y biorepositorio, pues hemos establecido, a partir de un proyecto, que es un proyecto ANIT COVID, después se ha trabajado en un proyecto ANILLO, que se financió y que está actualmente vigente, y es una alianza que tiene que ver con una cohorte que creamos de COVID de norte-sur al país, con esta base de estudio genético, y que hay a investigadores en Tarapacá, desde la Universidad desde Arica, hasta Concepción, Santiago, Antofagasta, tenemos también en el sur, en Valdivia, en Temuco, aquí. Entonces, hay una red de investigadores importante que forma parte de este anillo de investigación en COVID y de otros proyectos en COVID también que tenemos. Y después, que este es, en el caso concreto del anillo, tiene que ver con gente que tiene un poquito un background que tiene que ver con genética, pero también con algunos clínicos que están en el equipo y también estudio de genética de poblaciones como interés, pero también en biología celular, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces es bastante, de bastantes disciplinas. Perdón. Después también tenemos el Centro de Envejecimiento Saludable, por ejemplo. Ahí también son las 18 universidades estatales y ahí tenemos, nosotros también tenemos representación, hemos estado trabajando. También es, bueno, el detalle concreto ya te lo puedo dar más tarde si quieres también. Pero en cuanto a la alianza, pues son 18 universidades, casi 50 investigadores de las 18 universidades estatales que estamos trabajando en este tema de envejecimiento saludable, ¿de acuerdo? Buenísimo. Y bueno, después en cáncer gástrico también que estoy trabajando yo, también tenemos varias alianzas a nivel nacional y digo, luego internacionales, con el tema del COVID también, porque formamos parte de un consorcio internacional, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, ahí todas las que quieras. Perfecto, Yolanda, muchísimas gracias por estar compartiendo nuestra valiosa información. Vamos a continuar, vamos a hacer un breve corte para volver ya más de lleno a hablar de estos proyectos de investigación y, por supuesto, de los intereses de estudio que tiene Gema y también Yolanda como investigadora de la Universidad de Magallanes. Ya volvemos, regresamos en instantes. La acreditación es una evaluación que certifica los procesos institucionales en las diversas áreas universitarias, el desarrollo del proyecto educativo y la disposición al mejoramiento de la universidad. La Universidad de Magallanes está acreditada hasta 2023 en docencia de pregrado, gestión institucional, vinculación con el medio e investigación. La Universidad de Magallanes comienza a transitar un nuevo proceso de acreditación. ¿Por qué nos acreditamos? Muy simple, porque estamos comprometidos con la excelencia y porque queremos garantizar la calidad por nosotros y también por los que vendrán. Lo mejor de todo es que toda la comunidad puede ser parte de este proceso. Porque la calidad es nuestra mejor garantía. Súmate a la acreditación, porque sí importa lo que digan de nuestra universidad. Tu ayuda hace la diferencia. Porque todas y todos somos parte de este proceso. Contigo acreditamos. Te invito a conocer más en acreditacioninstitucional.umac.cl. Todas y todos trabajamos por la acreditación. De regreso aquí en Alma Mater por las pantallas de UMAC TV en este especial CADI UMAC conversando con la investigadora Yolanda Espinosa Parrilla del Grupo Genómica Evolutiva y Médica de Magallanes, GEMA, para conocer también todo este trabajo en medicina translacional, uno de los enfoques, ¿cierto?, que tienen. Y bueno, entre las principales líneas de estudio que siguen está el de la detección temprana del cáncer gástrico. Leía también que respecto a datos entregados por el Ministerio de Salud, el año 2021 el cáncer gástrico correspondió a la cuarta causa más prevalente de hospitalización por neoplasias en Magallanes, aquí en nuestra región.
¿Qué persigue esta investigación? Tú hablabas en el primer bloque de los biomarcadores. ¿En qué consisten los biomarcadores? ¿Este estudio en qué se basa y qué persigue específicamente? Sí, mira, efectivamente los datos con cáncer gástrico son alarmantes y esto se debe, y es el principio de todo esto, se debe a que es muy difícil la detección del cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que se presenta silenciosa, algunos otros cánceres también y algunas otras enfermedades, pero el cáncer gástrico, que tiene una elevada tasa de mortalidad, se presenta de una manera súper silenciosa. Entonces, el principal obstáculo para llegar antes es que la detección que se realiza no tiene que ver con la aparición de los síntomas, se tiene que ver más bien con la realización de endoscopias, ¿de acuerdo? Claro. Preventivas si es el caso de que hay historia familiar y uno quiere cuidarse, o ya en un momento en el cual los síntomas son muy evidentes y pues lamentablemente ahí no hay tanto que hacer, ¿de acuerdo? Entonces ya llegamos a estos índices de mortalidad elevados. Entonces, lo que persigue la investigación es la búsqueda de biomarcadores que llamamos. ¿Qué son biomarcadores? Pues son marcadores biológicos, ¿de acuerdo? Que pueden... es como una alternativa a la endoscopia, ¿de acuerdo? Nos dan un método alternativo de diagnóstico. Además, nosotros nos focalizamos en biomarcadores no invasivos. ¿Qué significa no invasivo? Pues que se toman en una muestra que causa el mínimo perjuicio a la persona. En este caso sería una muestra de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa pasar de un método invasivo, costoso, como sería la endoscopia, ¿no? De la cual pues, la gente, normalmente las personas huimos casi, ¿no? Deciros la palabra así un poco. Y además que tiene otro problema la endoscopía, y es que es un método, pese a que hay normativas y hay protocolos, no deja de tener un punto de subjetividad, ¿de acuerdo? Es muy operador dependiente. Entonces pasamos de un método de este tipo a un método es la idea, y es una idea que no solo tenemos en GEMA, sino que es una idea a nivel general en varias enfermedades, es intentar encontrar lo que llamamos biomarcadores, que son moléculas que, por ejemplo, si son no invasivos, se pueden detectar en fluidos como sangre, para otras enfermedades podría ser orina, podría ser saliva, ¿de acuerdo? Y que nos están dando una imagen de lo que está pasando en el cuerpo, y en relación a la enfermedad nos pueden dar una imagen, como una foto de lo que puede estar pasando en este caso, pues si es que se está empezando a presentar una situación asociada a cáncer. De hecho, nosotros intentamos avanzarnos al cáncer porque estamos estudiando un poquito a partir de una cohorte de personas que acudieron al hospital clínico por sospecha de cáncer gástrico. Hemos tomado muestra de todos aquellos voluntarios que después de informar y de firmar el consentimiento, pues estaban en esa situación de hacerse una endoscopia por sospecha de enfermedad gástrica, fuera la que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, después, cuando ya tenemos unos 500 participantes voluntarios, que por cierto agradezco, porque de verdad que es importante la labor de los participantes voluntarios, con todo tipo es decir, la mayoría afortunadamente no tienen una enfermedad gástrica aparente, grave, después sí están los que tienen las lesiones previas al cáncer, y después las personas que tienen cáncer precoz o avanzado. Entonces, la idea es, en estos estadios, ver qué está pasando a nivel de estos biomarcadores en sangre y poder detectar antes de que se pase a la lesión maligna, ¿de acuerdo? Lo que se llama estadios de metaplasia o displasia, es decir, la mucosa gástrica ya está cambiando y no tiene por qué finalmente conducir a un cáncer, pero podría ser, es como una lesión premaligna, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos detectar esos estadios precoces al cáncer a través del análisis de sangre, y concretamente nosotros nos focalizamos en unas moléculas que son RNAs no codificantes, microRNAs, que es un tipo de molécula que tiene mucha estabilidad en sangre y por lo tanto podrían ser buenos biomarcadores, y aquí estamos también con su utilidad a nivel técnico, porque no se degradan, se mantienen, son estables de una muestra a otra. Entonces, y eso en cierta medida da una alerta, y ahí esa información es útil para el tratamiento, para de alguna medida aplicar cierto aspecto clínico a lo que venga, digamos, a la etapa que venga con esa persona, con ese paciente? Claro, mira, de entrada nosotros nos hemos focalizado, porque lo que dices tú es totalmente pertinente, y esto también sería el objetivo, es el objetivo final, ¿de acuerdo? Es el objetivo donde uno apunta. De entrada nosotros nos estamos focalizando en el diagnóstico, es decir, somos capaces de diagnosticar, y esto tiene interés en el sentido, sobre todo para leer, es decir, la cuestión es intentar
llegar antes de hacer la endoscopia, ¿no? Porque fíjate que uno se va a hacer una analítica de sangre cada X tiempo, depende de la persona, lo preocupado que sea, pero tú te puedes hacer una analítica cada año, ¿no? Puedes hacer una analítica sin que tengas sospecha de nada y ver cómo están ciertos niveles. Y de ahí, si hay una sospecha de que hay algún nivel, en este caso algún microRNA que nosotros hayamos podido ver alterado, que tenemos un par de candidatos por ahí, pero bueno, si ves alguno que está alterado dices, ah, bueno, pues voy a hacerme la endoscopia rápido, ¿de acuerdo? Porque efectivamente yo tengo esta alteración aquí que me está indicando que le das prioridad, ¿de acuerdo? Al hecho de llegar a diagnosticarlo más finamente de lo que está pasando. La idea sí que es, en realidad, estos perfiles que llamamos de expresión o ver estos biomarcadores en respuesta a un tratamiento, ¿de acuerdo? Y sobre todo en respuesta a las características de la persona a nivel genético, ¿no? Es decir, cuál es mi genética, si tengo alelos de predisposición a un tipo de cáncer, si tengo alelos de predisposición, o alelos, cuando digo alelos, es una genética que me está predisponiendo a tener cáncer, o algunas marcas genéticas que me predisponen a responder mejor o peor a un tratamiento, ¿de acuerdo? Todo esto es algo que se puede, a lo que apuntamos y a lo que ya se está haciendo en muchos lugares, ¿de acuerdo? Entonces, predecir cuál va a ser el resultado de una intervención, por ejemplo, para definir la mejor intervención. Es decir, no todo el mundo va a resultar, y esto ya se sabe a nivel empírico, ¿no? y hay datos también a nivel de marcadores, ya se sabe que no el mismo tratamiento de quimioterapia es igual de efectivo en todas las personas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la genética del cáncer, del tumor, porque cada tumor es diferente, y con la genética de la propia persona. Perfecto. Bien, por otro lado, Gema también se ha abocado a estudiar la predisposición genética en una manifestación de COVID, sea más severa o menos severa, o una manifestación de long COVID, o este llamado COVID prolongado, con el que recién nos estamos un poco familiarizando, gracias al CAI, por supuesto. ¿Qué hallazgos importantes se han podido desprender de estas investigaciones, Yolanda, que dicho sea de paso se realizaron durante la pandemia? Todo empezó en la pandemia, efectivamente. Sí, efectivamente, todo empezó en la pandemia. Mira, nosotros en la genética estamos, como tú bien dices, estamos en un proyecto que tiene que ver con el estudio de la base genética de la diferente manifestación de COVID, ¿de acuerdo? Y eso significa, pues, porque más allá de los... ya desde el principio de la pandemia y como pasa para muchas otras infecciones y otras enfermedades, ya se hablaba, ¿no? Pues de la edad avanzada, la presencia de comorbidades, como puede ser hipertensión, diabetes, hay una serie de condicionantes, podríamos llamar ambientales, y que podrían aumentan de hecho el riesgo a tener una manifestación más severa, es decir, pues desde no tener síntomas a una manifestación realmente que puede lamentablemente conducir hasta la muerte, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es buscar la base genética, es decir, recogimos una cohorte de norte a sur del país y hemos hecho una genotipificación, hemos enviado sus genomas a través de colaboraciones con el extranjero, y ahí también te llamo la atención por lo que comentabas, ¿no? De que tenemos algunas colaboraciones que, fíjate que, por ejemplo, la genotipificación de estas colaboraciones fue pagada por un par de centros extranjeros, y la condición simplemente era que se compartieran los datos luego, es decir, una vez se obtenían los datos pudiéramos compartirlos. Entonces, estamos empezando a analizar los datos, ¿de acuerdo? No es tan sencillo llegar a conclusiones concretas, con lo que tampoco te puedo dar tenemos algunos, por decir lo que te puedo decir de lo que ya sabemos es que sí que somos diferentes. En Chile la ancestría sí que se ve que tiene un papel, sí que se ve que hay condicionamientos que hacen diferencia entre cómo nosotros podemos manifestar la enfermedad una vez estamos infectados por el COVID, que tienen que ver con nuestros componentes genéticos, y hay algunos que hemos identificado que son nuevos, ¿de acuerdo? Necesitamos más poder estadístico para acabar de confirmarlos, pero sí que salen algunos, nosotros cuando hablamos en genética de algunos, hacemos lo que se llama un Manhattan plot, que se llama Manhattan porque tiene la forma de Manhattan, de los edificios, ¿de acuerdo? Salen unos puntos más elevados, con una significación estadística más alta, y son nuevos en el mundo, es decir, que no son puntos que no se habían identificado en otros estudios similares, con lo cual sí que nos está diciendo que hay algunos genes de susceptibilidad a tener un COVID más grave que son diferentes en Chile que en el resto del mundo. Ahora estamos precisamente, y ahora venía de un congreso que estábamos del Human Genome Meeting, que fue en Río recientemente, y estuvimos intercambiando, hubo unas presentaciones, y lo que también hemos visto que vamos a hacer es unir los datos, ¿de acuerdo?, en lo que se llama un estudio, el metaanálisis, cuando son los resultados, ¿de acuerdo?, con otros grupos de Latinoamérica para poder aumentar el valor estadístico y ver si esos puntos que aparecen, ¿no?, en el genoma, que son nuevos, digamos, en relación a otras poblaciones,
se refuerzan con otras, cuando estamos uniendo a muestras de otras regiones de aquí en el continente americano, ¿de acuerdo? Y ver si se refuerza la estadística para decir efectivamente hay un punto de susceptibilidad. Claro. Y después con long COVID, también lo que hemos visto, y aquí también hay un punto de, porque claro, esto es del proyecto que teníamos para la manifestación de la severidad, también está ahora con la manifestación de long COVID, es decir, cuáles de aquellas personas que fueron infectadas siguen las secuelas, ¿de acuerdo? Y también lo que se está viendo a nivel de fenotipo, es decir, a nivel de lo que se ve, es que el long COVID es una manera de llamar de una manera muy general a diferentes secuelas. Hay gente que tiene el long COVID, por ejemplo, que solo es neurocognitivo, ¿de acuerdo? Que ha quedado con... El long COVID es un paraguas que engloba a muchas manifestaciones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí estamos empezando a tener los primeros datos y mostrándonos esto que sí que hay con algunos lugares concretos en el genoma que tienen que ver con mayor severidad en unas poblaciones que en otras. Súper interesante, porque sí que hubo una diversidad de manifestaciones en cuanto a la enfermedad, o sea, personas que realmente no tuvieron ningún síntoma y otras que cayeron intubados. Sí, ahí además jóvenes de edad más avanzada, etc. Sí, efectivamente, aquí llamaba mucho la atención esto, ¿no? Porque de repente había jóvenes que no cumplían ninguno de los, no estaban en ninguno de los grupos de riesgo, ¿no? No tenían edad avanzada, no tenían diabetes, no tenían obesidad. Y de repente lo pasaron, estuvieron mal, sí, estuvieron muy mal. Por lo tanto, sí que hay una... De hecho, esto tampoco es nuevo, es algo, es decir, nuevo en el sentido de que la genética está en todas las infecciones. Y un poquito lo que te hablaba de la peste, ¿no? Es decir, yo siempre pienso, lo que pasa es que esto es complicado, ¿no? Pero nosotros, en el fondo, hemos tenido una llegada de un virus que podría haber arrasado con la población y haber dejado una huella muy, muy fuerte. Claro, afortunadamente, pues surgieron las vacunas, esto tiene que ver con la investigación, con la ciencia. Yo creo que también es importante, la pandemia ha puesto la importancia de la ciencia en el mapa, ¿no? Es decir, las vidas que se han salvado han sido gracias a la investigación básica, además, fue una investigación básica trasladada luego a la clínica, ¿no? Pero claro, cuando nosotros nos enfrentamos a una infección, nuestro sistema inmune actúa y el sistema inmune tiene un componente, es decir, son los genes de las proteínas del sistema inmune, que han quedado marcados por la historia evolutiva de las poblaciones, que es lo que te comentaba, ¿no? Que gema, esa evolutiva en la palabra gema, tiene que ver con eso, ¿no? Con estudiar los fenómenos que afectan a la enfermedad a nivel de las genéticas de población. Y por eso es que estos estudios longitudinales también son tan relevantes para apuntar a ello, ¿cierto? Claro. Y la biobanco, cuando me preguntaste de biobanco, claro, el biobanco es importantísimo para poder realizar estos estudios con cohortes, estudios longitudinales y estudios, porque es la manera de tener todo bien ordenado, bien resguardado, efectivamente. Exacto. Pasemos a la línea de envejecimiento saludable. Yolanda, tú lo mencionabas con respecto a esta red con universidades estatales, se creó un centro de envejecimiento, tú estás participando también en la formación, creación de un doctorado. ¿Qué aporte se podía entregar desde Magallanes a través de GEMA o el trabajo científico del CADIUMAC a esta especie de levantamiento de información, trabajo científico que se está haciendo en torno al envejecimiento? Sí, mira, el CIES, que es el centro que tú comentas, Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, se creó, ahora ya estamos en el segundo año, pero se creó con una trayectoria anterior importante que quisiera destacar, y es, bueno, desde el Ministerio se creó, se hizo un estudio a nivel del país, a nivel de las universidades estatales, desde el Ministerio de Educación, para ver qué temas eran temas comunes entre las universidades y podíamos trabajar en sinergia, ¿de acuerdo?, en todos los temas de investigación posibles. Y entonces surgió el tema del envejecimiento como un foco importante de atención en muchas universidades del Estado. Entonces ahí empezamos unas mesas temáticas, empezamos a trabajar en conjunto, un grupo de investigadores, y la verdad es que surgió una muy buena dinámica de trabajo entre todos los grupos todos los investigadores que estaban en las diferentes universidades, y esto ha ido a más y ha acabado en un centro además que no tiene una sede física, es decir, es un centro sin un edificio, por decirlo de alguna manera. Es un centro que nos engloba y hay varias líneas, además en este centro tiene que ver investigación, pero también tiene cabida lo que comentábamos de la asistencia y la docencia, muy importante, y ahí está lo del doctorado, ¿de acuerdo? El doctorado tiene la misión de formar a personal capacitado en temas de envejecimiento, desde la cuestión más básica de la biología del envejecimiento a temas de
que tienen que ver con asuntos, por ejemplo, de tipo geriátrico, de acuerdo, a atención al adulto mayor, también en aspectos de psicología. Y Magallanes en esto solo se puede enriquecer y aportar, porque bueno, ya estamos haciendo cositas, ¿no? en el tema de envejecimiento, estamos trabajando en aspectos importantes, tanto desde la biología, como te decía, ¿no? como de atención, pero sí que necesitamos, y nos es muy bueno, el apoyo de otros centros que tienen mayor trayectoria. Por ejemplo, Valparaíso tiene una trayectoria enorme en muchos aspectos en el trabajo del envejecimiento y particularmente llevado al envejecimiento saludable. Y además es un tema actual absolutamente, porque es hacia donde estamos yendo. Las poblaciones, sobre todo, cuanto más desarrolladas están las poblaciones, mayores la esperanza de vida, y vienen todas las enfermedades crónicas. Además es un asunto de interés también a nivel económico, ¿no? de prevenir y actuar antes de que llegue una enfermedad, y hacia una calidad de vida, que es lo que finalmente el centro busca, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los habitantes, en este caso pues de Chile, porque estamos hablando de un centro interuniversitario de todas las universidades del estado de Chile, ¿no? Y el doctorado, bueno, la verdad es que tuvimos una jornada hace poco y estaba bastante avanzado. Y ahí va a ser un doctorado donde va a haber cabida, lo que te comentaba, importante, no está dirigido a biología del envejecimiento ni a aspectos sociales solo, sino hemos intentado que en el programa de doctorado se pueda llegar desde diferentes formaciones, y siempre con el interés de aportar en este campo que nos mete a todos, ¿no? Exacto. Yolanda, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero tendremos otras oportunidades de seguir conversando de GEMA, de esta área tan interesante respecto a la evolución, a la genómica, y lo que el CADI hace también en aporte a Magallanes respecto a este tema. Muchísimas gracias, y bueno, toda la suerte y el éxito para GEMA y para el CADI en tu nombre también. Muchas gracias, Ángela. Ahí estaremos en contacto todo el rato y explicando para nutrirnos mutuamente. Exactamente. Bien, de esta manera estamos finalizando este capítulo de Alma Mater por las pantallas de UMAC TV. Gracias por acompañarnos y estar entonces al tanto de todas estas novedades que el CADI UMAC, a través de su labor científica, docente, asistencial, tiene para mostrarles a toda la comunidad, por supuesto, respecto a la salud de Magallanes. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando en otro próximo capítulo. Que estén muy bien.